A medida que los primeros rayos de luz de la mañana aparecían en el cielo, el día tomó un giro inquietante para un grupo de amigos cercanos. Recibieron una llamada telefónica inesperada que inmediatamente encendió las alarmas. La compañera de trabajo explicó, con notable preocupación en su voz, que Jessica no se había presentado a su turno programado, algo completamente fuera de lo normal en ella. Sintiendo que algo andaba mal, John entró en acción de inmediato. Sin dudarlo, contactó a sus colegas en la policía y les pidió ayuda para rastrear el teléfono de Jessica. La señal los llevó a un tranquilo estacionamiento frente a un restaurante local, a solo unas millas de la casa de Jessica. Al entrar, una sensación de temor llenó el ambiente. Estacionado discretamente en el lote estaba el coche de Jessica. Pero todo cambió en el momento en que se acercaron al vehículo y miraron dentro. La vista que se les presentó fue tanto impactante como devastadora, confirmando sus más profundos temores. Queridos espectadores, por favor, no olviden darle me gusta, dejar un comentario bajo el video y suscribirse al canal para no perderse nuevos videos. Esto es muy importante para nosotros. Hoy vamos a analizar un caso de la vida real y revisar fotos relacionadas con Jessica Lynn Kaylor, quien nació el 8 de mayo de 1982 en la vibrante ciudad de Austin, Texas. Criada en un hogar cariñoso, Jessica pasó sus años de formación junto a sus padres y 2 hermanos, creando recuerdos llenos de calidez, risas y fuertes lazos familiares. Su primera infancia en Austin estuvo llena del tipo de niñez que la mayoría de la gente desearía. Paseos en bicicleta por calles tranquilas, pijamadas con amigos y tardes pasadas leyendo en el porche. Pero las cosas eventualmente cambiaron cuando su familia decidió trasladarse a un pueblo más tranquilo y rural conocido como Fluker. Aunque mudarse de la única casa que había conocido fue difícil al principio, Jessica se adaptó con su optimismo y adaptabilidad característicos. Desde una edad temprana, Jessica se destacó por su personalidad brillante. Era el tipo de persona que podía entrar en una habitación llena de extraños y salir con un puñado de nuevos amigos. Su naturaleza accesible y su comportamiento amable hacían que le cayera bien a casi todos los que conocía. Pero su encanto no era su única fortaleza. Jessica también era muy motivada e increíblemente centrada en su futuro. Incluso en la escuela secundaria, sabía exactamente lo que quería hacer con su vida. Soñaba con convertirse en maestra, alguien que pudiera marcar la diferencia en la vida de los niños y ayudar a formar mentes jóvenes. Con ese objetivo en mente, Jessica se matriculó en la Universidad Estatal de Texas, donde cursó una licenciatura en ciencias. Le apasionaba la educación y se tomaba sus estudios en serio. A menudo pasaba largas horas inmersa en libros de texto y tareas. Pero a diferencia de muchos de sus compañeros, Jessica no se detuvo una vez que recibió su diploma. Tenía la mira puesta aún más alto y tomó la decisión de matricularse en un programa de maestría para continuar su educación y aumentar su impacto en el aula. Para mantenerse económicamente, Jessica trabajaba en múltiples empleos mientras continuaba sus estudios. Consiguió un puesto como asistente de enseñanza en una escuela primaria, ganando experiencia valiosa mientras contribuía de manera significativa a la vida de sus estudiantes. Al mismo tiempo, trabajaba a tiempo parcial en una tienda de comestibles local. Equilibrar los estudios y 2 trabajos no era fácil, especialmente con la presión adicional de los préstamos estudiantiles y las facturas mensuales, pero Jessica nunca dejó que eso quebrantara su espíritu. Se comportaba con gracia y resiliencia, siempre creyendo que su dedicación eventualmente la llevaría a la vida que estaba trabajando tan duro para construir. Para septiembre de 2009, Jessica tenía 27 años y todavía compaginaba tanto sus estudios como sus 2 trabajos. Seguía siendo esperanzada y entusiasta, especialmente porque había indicios de que pronto podría abrirse un puesto de enseñanza a tiempo completo en su escuela. Esa posibilidad le dio un renovado sentido de motivación. Finalmente, podría comenzar la carrera con la que había soñado durante tantos años. El 7 de septiembre de 2009, Jessica tuvo la rara oportunidad de tomarse un día libre. Queriendo disfrutar de un muy necesario tiempo de descanso, pasó el día con amigos cercanos y su prima Melanie.
Comenzaron la tarde relajándose en la piscina, compartiendo historias y risas bajo el cálido sol de Texas. Más tarde, salieron a cenar a un restaurante local, disfrutando de buena comida y de la compañía mutua. Cuando cayó la noche, pasaron por un bar del vecindario, jugaron unas partidas de billar y continuaron la diversión hasta altas horas de la noche. Jessica, siempre la responsable, se ofreció como conductor designado, asegurándose de que todos llegaran a casa sanos y salvos. Después de dejar a cada amigo, finalmente llegó a casa de Melanie alrededor de la 1:30 de la mañana. Melanie le ofreció a su prima la habitación de invitados para pasar la noche, preocupada de que Jessica debía estar agotada. Pero Jessica declinó amablemente. Tenía un turno temprano en la tienda de comestibles y quería pasar por una tienda abierta a las 24 horas para recoger comida para sus perros antes de dirigirse a casa. Las dos primas se abrazaron para despedirse, sin saber ninguna que sería la última vez que se verían. Cuando el sol comenzó a salir la mañana siguiente, Melanie recibió una llamada que inmediatamente le causó preocupación. Una compañera de trabajo de la tienda de Jessica llamó para decir que Jessica no se había presentado a su turno. Esto era completamente inusual. Jessica era conocida por su confiabilidad y dedicación, especialmente since recently había sido ascendida a gerente de la tienda. Faltar al trabajo sin llamar simplemente no era algo que ella haría. Preocupada, Melanie comenzó a llamar a su alrededor para ver si alguien había tenido noticias de Jessica. Desafortunadamente, nadie las tenía. Eventualmente contactó al hermano de Jessica, John, quien compartía un apartamento con ella. John era oficial de policía y había comenzado su turno temprano esa mañana, alrededor de las 5:30 de la mañana. Mencionó que no había visto a Jessica esa mañana y no había revisado su habitación antes de salir. Alarmado por la noticia, John regresó inmediatamente a casa. Cuando John entró en su apartamento compartido, su preocupación aumentó. No había señales de que Jessica hubiera llegado a casa la noche anterior. Sus pertenencias no habían sido tocadas, y sus perros se comportaban de manera ansiosa, lo que sugería que no habían sido alimentados o sacados a pasear en bastante tiempo. Fue una realización escalofriante. Algo claramente andaba mal. Sin perder más tiempo, John contactó a sus compañeros oficiales y solicitó ayuda para localizar el teléfono de Jessica. Las fuerzas del orden iniciaron rápidamente un rastreo y lograron identificar la última ubicación conocida del teléfono. La señal los llevó al estacionamiento de un restaurante a solo unas millas de la casa de Jessica. John notificó a Melanie, quien, junto con su novio, se apresuró al lugar. Cuando llegaron, sus peores temores se confirmaron. El coche de Jessica estaba estacionado silenciosamente en el lote. A primera vista, parecía cualquier otro vehículo dejado durante la noche. Pero cuando se acercaron al coche y miraron dentro, el ambiente cambió dramáticamente. Lo que encontraron fue profundamente perturbador y desgarrador. Jessica estaba dentro, y era inmediatamente aparente que ya no estaba con vida. El novio de Melanie hizo la llamada de emergencia. Las autoridades llegaron rápidamente. Los oficiales aseguraron la escena, y los paramédicos confirmaron que Jessica estaba muerta, y su cuerpo fue enviado para un examen más detallado. Aunque los primeros detalles eran limitados, estaba claro que algo violento había ocurrido. Mientras los equipos forenses comenzaban a examinar el vehículo, surgieron algunas pistas inquietantes. El asiento del conductor había sido empujado hacia atrás, lo que sugería que alguien mucho más alto que Jessica pudo haber estado al control del vehículo. Los investigadores teorizaron que una altercación pudo haber tenido lugar dentro del coche mismo, añadiendo a la sospecha, la cartera, las llaves y las tarjetas de crédito de Jessica habían desaparecido. En el asiento trasero, encontraron una bolsa de comida para perros comprada recientemente, un desgarrador recordatorio de que Jessica simplemente había estado intentando cuidar a sus mascotas. En conjunto, la evidencia pintaba un cuadro profundamente inquietante. Jessica había hecho una última parada en su camino a casa, como planeaba, pero algo había salido terriblemente mal. Lo que comenzó como una noche normal terminó en tragedia.
Después de realizar un examen cuidadoso y metódico del vehículo de Jessica Keylor, los detectives sabían que había más terreno por cubrir. El estacionamiento donde se descubrió su coche estaba situado justo afuera de un restaurante local, un lugar familiar abierto las 24 horas conocido por los residentes del área. Esperando encontrar imágenes de seguridad, testimonios de testigos o incluso a alguien que pudiera haber visto a Jessica durante sus últimas horas, los investigadores entraron en el restaurante y comenzaron a hablar con los empleados. Fue entonces cuando el caso tomó un giro repentino y desconcertante. Una de las empleadas del restaurante, que había llegado temprano para su turno de la mañana, compartió una información que era tan inquietante como inesperada. Mencionó que cuando llegó al estacionamiento ese día, notó inmediatamente el coche de Jessica. Lo que es más inquietante es que Jessica todavía estaba viva en ese momento. Según la empleada, Jessica estaba sentada sola en su vehículo, pero algo en su comportamiento no parecía normal. La testigo describió sus movimientos como extraños. Lo atribuyó a alguien que estaba teniendo una mañana difícil y continuó adentro para comenzar su turno. Aproximadamente 30 minutos después, la misma empleada salió para tomar un breve descanso. Esta vez, la situación había cambiado ligeramente. Jessica ya no estaba sentada dentro del coche, estaba afuera, justo al lado del vehículo. Aunque se había vuelto a vestir, la empleada notó que Jessica todavía parecía mentalmente distante. Estaba sentada en el suelo, pasándose los dedos repetidamente por el cabello y mirando fijamente al vacío, casi como si estuviera atrapada en un bucle de pensamiento o confusión. Incluso entonces, la empleada dudó en intervenir, insegura de qué estaba pasando exactamente. La tercera vez que salió, la escena había cambiado una vez más. Jessica estaba de nuevo dentro de su vehículo. Desde la distancia, parecía que estaba hablando, consigo misma. Sus manos se movían con gestos extraños y erráticos, y su boca claramente formaba palabras, pero no había nadie más en el coche. Para quienes la observaban, parecía que Jessica estaba profundamente angustiada. Aún así, ni un solo transeúnte optó por acercarse a ella o llamar para pedir asistencia. A pesar de la creciente rareza de la situación, nadie alertó a las autoridades o a profesionales médicos. Cuando los detectives se enteraron de esta información, volvieron con alguien en quien confiaban para obtener claridad: la prima de Jessica, Melanie. Necesitaban determinar si Jessica podría haber estado bajo la influencia de alguna sustancia que pudiera explicar tal comportamiento. Pero Melanie se apresuró a dejar las cosas claras. Les dijo con absoluta certeza que Jessica no había consumido alcohol. Les recordó que Jessica había sido la conductor designado la noche anterior, completamente responsable de llevar a todos a casa sanos y salvos, y que tenía trabajo a la mañana siguiente. Más importante aún, Melanie enfatizó que Jessica nunca bebía. Simplemente no era parte de su estilo de vida. Para respaldar la declaración de Melanie, los detectives recibieron más tarde el informe toxicológico. Confirmó todo lo que la prima de Jessica había dicho. No había rastros de alcohol ni de ninguna otra sustancia en su sistema. Eso dejó a los investigadores buscando otra explicación. Después de consultar con profesionales médicos, comenzó a surgir una nueva teoría, una arraigada tanto en la ciencia médica como en factores ambientales. Los expertos propusieron que Jessica pudo haber sufrido un incidente traumático earlier en la noche, algo lo suficientemente grave como para causar una interrupción cognitiva. Y cuando se combinaba con el hecho de que había estado sentada dentro de un vehículo cerrado con llave durante horas, posiblemente con el aumento del calor mientras el sol de la mañana se intensificaba, su comportamiento pudo haber sido el resultado de una desorientación provocada, tanto por el trauma físico como por la exposición al calor. Bajo estas condiciones, es plausible que Jessica no se diera cuenta de lo grave que era su estado, o puede que no fuera plenamente consciente de lo que le estaba sucediendo. Lamentablemente, si incluso un testigo hubiera solicitado ayuda médica, existe la posibilidad de que Jessica hubiera recibido un tratamiento que le salvara la vida a tiempo. Pero ahora, esa oportunidad había desaparecido. Lo que quedaba era un misterio creciente, y los investigadores estaban decididos a obtener respuestas.
Con pocas pistas físicas en las que confiar, los detectives cambiaron su enfoque hacia la evidencia digital, específicamente las imágenes de vigilancia. Desafortunadamente, el área inmediata alrededor del restaurante carecía de cámaras de seguridad. Era un obstáculo frustrante, pero no el final del rastro. Recordaron que Jessica había planeado comprar comida para sus perros esa noche. Dada la hora tardía, solo había un destino probable: una tienda Walmart cercana, justo al otro lado de la calle y abierta las 24 horas. Los detectives obtuvieron rápidamente las imágenes de seguridad de ese lugar y revisaron las grabaciones. Allí, en las primeras horas de la mañana, la divisaron, a Jessica, viva y pareciendo completamente tranquila. Llegó al estacionamiento por sí misma y entró en la tienda, caminando con determinación. No había ningún indicio de angustia en su lenguaje corporal. Nada parecía fuera de lo ordinario. Se dirigió directamente al pasillo de suministros para mascotas, cogió una bolsa grande de comida para perros y procedió a la caja registradora. Después de pagar por sus artículos, salió de la tienda sin incidentes. Sin embargo, lo que sucedió después captó la atención de los investigadores. Apenas unos segundos después de que Jessica saliera de la tienda, otra persona salió detrás de ella. Un hombre. Las imágenes de vigilancia mostraron que él había entrado al estacionamiento poco antes que Jessica, pero su comportamiento levantó sospechas de inmediato. Había estacionado su vehículo en el extremo más alejado del lote, lejos de la mayoría de los compradores, y luego se dirigió no a los pasillos de la tienda, sino directamente al baño. Momentos después, salió y abandonó la tienda por completo, sin realizar ninguna compra. La coincidencia en el tiempo era asombrosa. Lo que perturbó aún más a los investigadores fue lo que la siguiente cámara no logró captar. El coche de Jessica había estado estacionado detrás de un árbol grande y frondoso cerca del borde del lote. Debido al ángulo y a la obstrucción, las cámaras de seguridad perdieron de vista tanto a Jessica como al hombre una vez que llegaron a esa área. Sin embargo, la secuencia de eventos pintaba un cuadro escalofriante. El hombre siguió a Jessica hacia su coche y desapareció detrás del árbol, y luego, 2 minutos después, el coche de Jessica salió del estacionamiento. Ese mismo vehículo fue visto luego en otra cámara cuando entraba al estacionamiento del restaurante, donde más tarde se descubriría su cuerpo. Pero había una última imagen, inquietante. Después de que el coche de Jessica se detuviera en el estacionamiento del restaurante, pasaron varios minutos. Entonces, una figura salió de la puerta del lado del conductor. Esta persona caminó por el lote, dirigiéndose directamente hacia la zona de estacionamiento, donde se subió al mismo vehículo en el que el hombre sospechoso había llegado anteriormente. En este punto de la investigación, los detectives estaban casi convencidos de que el hombre no identificado visto, siguiendo a Jessica Keylor desde la tienda Walmart y luego alejándose de su coche estacionado, estaba directamente involucrado en lo que le había sucedido. Todo sobre su comportamiento sugería que su presencia no era accidental, pero había un obstáculo significativo. A pesar de horas de imágenes de vigilancia, la calidad visual era demasiado pobre para distinguir los detalles finos del rostro del hombre o para leer claramente la matrícula de su vehículo. Tanto él como su camioneta roja eran visibles en la cámara, pero las imágenes eran demasiado granuladas para usarlas para una identificación positiva. Aún así, los detectives sabían que no podían detenerse ahí. Cada pista importaba, así que volvieron su atención a otro ángulo: las pertenencias perdidas de Jessica. Su cartera y tarjetas de crédito nunca fueron recuperadas, lo que planteó la posibilidad de que quien fuera el responsable podría haber intentado usarlas. Los investigadores se pusieron en contacto rápidamente con su banco y comenzaron a revisar la actividad de su cuenta. Fue entonces cuando encontraron una pista crítica. Aproximadamente 20 minutos después de que se viera el vehículo de Jessica llegar al estacionamiento del restaurante, el lugar donde su vida llegó a un trágico final, una de sus tarjetas de crédito fue utilizada en una gasolinera cercana. Era un avance potencialmente enorme. La transacción fue registrada justo a tiempo para que el sistema de seguridad de la tienda la hubiera captado. Sin demora, los detectives visitaron la gasolinera y aseguraron las imágenes de vigilancia.
Mientras revisaban la cinta, todo comenzó a encajar. La misma camioneta roja de las imágenes de Walmart se acercó a la bomba. Luego, en la cámara del registro, las piezas encajaron. El mismo hombre visto siguiendo a Jessica fuera del Walmart apareció en pantalla nuevamente. Esta vez, haciendo una compra con la tarjeta de Jessica. Ya no cabía ninguna duda. Quienquiera que fuera este hombre, ahora tenía posesión directa de la tarjeta de crédito robada de Jessica, y esa conexión, junto con sus movimientos sospechosos anteriores, solo fortalecía el caso en su contra. Con esta nueva y vital evidencia en mano, los investigadores decidieron que era hora de involucrar al público. Liberaron imágenes fijas y clips de las imágenes de vigilancia, incluyendo tomas claras del hombre y su camioneta roja, a los medios de comunicación locales. Las fuerzas del orden esperaban que alguien que estuviera viendo pudiera reconocerlo y presentarse. A veces, solo se necesita una llamada telefónica para abrir una investigación, y esa llamada llegó antes de lo que esperaban. Solo unos días después, una mujer llamada Leslie se puso en contacto con la policía después de ver las imágenes transmitidas por televisión. Su voz era firme pero preocupada. Les dijo a los detectives que el hombre del video se parecía casi exactamente a alguien que conocía, el mejor amigo de su prometido, un hombre de 29 años llamado Crispin Harmel. Pero no era solo su apariencia lo que llamó su atención. También estaba el asunto del timing. Según Leslie, Crispin había planeado pasar por su casa la misma noche que Jessica fue vista por última vez. Él le había pedido dinero prestado un tiempo atrás y prometió devolvérselo esa noche. Pero nunca se presentó. Y luego, solo unos días después, allí estaba él, en las noticias. Leslie no podía ignorar las similitudes, y aunque la posibilidad de que Crispin pudiera estar involucrado en algo tan serio era profundamente inquietante, sabía que tenía que hacer lo correcto. Cogió el teléfono e informó de lo que sabía. Una vez que los detectives tuvieron el nombre de Crispin Harmel, la investigación cobró velocidad. Comenzaron a investigar sus antecedentes y rápidamente descubrieron algo interesante. Solo unas semanas antes de la muerte de Jessica, Crispin había sido detenido durante un control de tráfico rutinario por conducir con la licencia vencida. La parada había sido grabada en la cámara corporal del oficial, y cuando los detectives revisaron las imágenes, lo reconocieron inmediatamente. Era el mismo hombre de la gasolinera. Aún más convincente, llevaba una gorra de béisbol distintiva. Exactamente la misma vista en las imágenes de Walmart y la gasolinera. 5 días después de que se descubriera el cuerpo de Jessica, la policía llegó a la residencia de Crispin. De inmediato, divisaron una camioneta roja estacionada en el camino de entrada. El vehículo era de la misma marca y modelo que el visto en video, pero algo había cambiado. En las imágenes de vigilancia, la camioneta tenía detalles de molduras cromadas, acentos metálicos brillantes que eran claramente visibles bajo las luces de la calle. Ahora, esos mismos detalles habían sido pintados de negro. El cambio era sutil, pero deliberado. Para los detectives, parecía que alguien estaba intentando alterar la apariencia de la camioneta lo suficiente como para evitar el reconocimiento. Cuando la policía llamó a la puerta de Crispin, esperaban resistencia, o al menos vacilación. Pero para su sorpresa, él abrió la puerta con calma y comenzó a hablar casi de inmediato. De hecho, ofreció una historia antes de que ellos incluso preguntaran. Les contó a los investigadores que había conocido a Jessica esa noche. Según él, los dos se habían conectado a través de una plataforma en línea y acordaron reunirse en persona por primera vez. La versión de los hechos de Crispin era extrañamente detallada. Afirmó que se reunieron en el estacionamiento de Walmart, donde él se subió al coche de Jessica. Desde allí, dijo, ella los llevó a un parque tranquilo donde se sentaron y hablaron. Después de su conversación, Jessica lo llevó de vuelta a Walmart. Antes de despedirse, él le contó sobre sus problemas financieros. Luego, según él, Jessica generosamente le ofreció su tarjeta de crédito para que pudiera llenar el tanque de su gasolina. Dijo que se despidieron y él se fue. Más tarde, después de ver reportes sobre la muerte de Jessica, admitió que entró en pánico. Preocupado de que la historia no se vería bien, dijo que tiró la tarjeta
y pintó partes de su camioneta para evitar sospechas. Pero aunque la historia de Crispin pudo haber sonado ensayada, los detectives ya sabían demasiado como para que fuera creíble. Su relato simplemente no coincidía con la evidencia. Para empezar, las imágenes de vigilancia de Walmart mostraban claramente que Crispin no se reunió con Jessica a su llegada. En cambio, la siguió fuera de la tienda, sin acercarse a ella ni una vez hasta que ella había regresado a su vehículo. No hubo interacción registrada entre ellos antes de ese momento. Ese hecho por sí solo contradecía su afirmación de que habían planeado reunirse en el estacionamiento. Aún más revelador, las cámaras captaron lo que sucedió después de que Jessica caminara hacia su coche. Mientras Crispin desaparecía detrás del árbol que bloqueaba la vista del vehículo de Jessica, las siguientes imágenes mostraron el coche de Jessica saliendo del estacionamiento, sin ningún viaje de regreso para dejar a nadie. Mientras tanto, las mismas cámaras luego grabaron a Crispin caminando solo de regreso a su camioneta roja, que permaneció estacionada donde la había dejado. Los detectives ahora tenían dos historias conflictivas, una de Crispin y otra contada por la evidencia. Y las cámaras no eran la única fuente de verdad. Cuando la policía incautó tanto el teléfono de Crispin como los dispositivos electrónicos de Jessica, incluyendo sus registros de computadora y móvil, encontraron otra contradicción más. A pesar de su afirmación de que los dos se habían conocido en línea y acordado conectarse, no había registro de ninguna comunicación entre ellos, ni mensajes de texto, ni correos electrónicos, ni mensajes directos, ni siquiera una llamada perdida. De hecho, los investigadores no encontraron indicación alguna de que Jessica hubiera visitado alguna vez el sitio web que Crispin nombró en su historia. Para los detectives, eso lo selló. La línea de tiempo, las inconsistencias, el vehículo alterado, la posesión de la tarjeta de crédito de Jessica, todo apuntaba en una dirección. Mientras los investigadores continuaban examinando el rastro digital dejado por Crispin Harmel, descubrieron algo que añadió otra capa más de sospecha. Mientras revisaban el historial del navegador de su computadora, descubrieron una línea de tiempo que parecía demasiado coincidente para ignorar. En las primeras horas de la mañana, justo después de que la policía descubriera el cuerpo de Jessica Keylor en su coche, Crispin había estado en línea, buscando activamente artículos de noticias relacionados con su muerte. No se limitó a leer un titular y seguir adelante. Hizo clic en múltiples artículos de varios medios de comunicación locales, leyéndolos en profundidad. El momento de esas búsquedas encendió alarmas inmediatamente. Los investigadores señalaron que la supuesta reunión de Crispin con Jessica, según su historia, había sido casual y breve, nada más que una conversación espontánea con un extraño en un estacionamiento de Walmart. Entonces, ¿por qué estaba tan intensamente concentrado en leer cada artículo disponible solo horas después? Y más importante aún, ¿cómo es que él incluso sabía que ella había muerto, a menos que ya supiera lo que había sucedido antes de que la noticia se hiciera pública? Esta revelación no sorprendió a los amigos o la familia de Jessica. De hecho, habían sido escépticos con la historia de Crispin desde el momento en que surgió. Aquellos que conocían mejor a Jessica estaban seguros. Ella no era el tipo de persona que aceptaría reunirse con un extraño a altas horas de la noche, y mucho menos sola en un estacionamiento. Ese comportamiento simplemente no coincidía con quién era ella, ni en temperamento, ni en valores, ni en rutina. Su prima Melanie, que había sido la última persona en verla con vida, recordó claramente que Jessica había mencionado la necesidad de recoger comida para perros y descansar antes de su temprano turno de trabajo. Ella no había dicho nada sobre reunirse con alguien ni tomarse tiempo para planes sociales. Su noche se suponía que era simple, responsable, como siempre, alimentar a los perros, dormir un poco, ir a trabajar. La idea de que ella cambiaría abruptamente de rumbo y se reuniría con un completo extraño para una cita espontánea simplemente no se alineaba con su personalidad. Para los detectives, esto reforzó su teoría. Crispin no estaba diciendo la verdad. Su versión de los hechos parecía cada vez más un esfuerzo por distanciarse de la responsabilidad,
por crear una narrativa que pintaba la muerte de Jessica como una coincidencia extraña en lugar del resultado de un acto deliberado y calculado. Reuniendo imágenes de vigilancia de Walmart, la gasolinera y las áreas circundantes, los investigadores desarrollaron una línea de tiempo que pintaba una imagen mucho más plausible e inquietante. En esta versión, Crispin no había acordado reunirse con Jessica en absoluto. En cambio, es probable que la vio dentro de la tienda mientras ella compraba comida para perros. Una vez que ella salió de la tienda y se dirigió a su coche, las cámaras lo mostraron haciendo lo mismo. Luego, desapareció detrás del árbol que bloqueaba la vista del vehículo. Unos minutos después, el coche de Jessica se alejó, y nadie que la conociera la volvió a ver con vida. Los detectives creían que en algún momento, entre Walmart y el estacionamiento del restaurante donde se encontró su cuerpo, Crispin pudo haberla coaccionado para que condujera a un lugar más apartado, posiblemente un parque cercano. Allí, creían, algo sucedió. Algo lo suficientemente traumático como para causar los síntomas físicos y neurológicos que Jessica mostró después. Una vez que devolvió su coche al estacionamiento del restaurante, más cerca de su propia camioneta estacionada, tomó su cartera y tarjetas de crédito y desapareció. Cuando los detectives confrontaron a Crispin con esta versión de los hechos, él se negó a continuar hablando. Su actitud previamente cooperativa se evaporó. Sin ofrecer ninguna defensa, pidió un abogado. Aunque la evidencia circunstancial era convincente, los investigadores rápidamente se dieron cuenta de que enfrentaban un dilema legal, uno que podía poner en peligro todo su caso. El problema era inusual y complejo. Múltiples testigos habían visto a Jessica con vida después de su última interacción conocida con Crispin. De hecho, varios habían descrito su comportamiento en las primeras horas de la mañana. Estos avistamientos demostraron que ella había sobrevivido durante varias horas después del presunto ataque. Y si bien esto era una pieza importante del rompecabezas, también creaba un área gris legal. Para que un cargo por asesinato tuviera éxito en la corte, los fiscales necesitaban probar que las acciones del acusado habían conducido directamente a la muerte de la víctima. ¿La complicación? La manera de la muerte de Jessica era muy inusual. Los profesionales médicos no podían decir con un 100% de certeza por qué permaneció con vida durante tanto tiempo. No existía un precedente documentado. En todos los años de literatura forense y médica, nunca había habido un caso confirmado en el que una persona hubiera sido atacada, sobrevivido durante horas en un estado desorientado y luego fallecido a causa de esas heridas sin mostrar síntomas claros al principio. Los fiscales temían que si procedían con un cargo de asesinato, un abogado defensor podría plantear suficiente duda razonable para influir en un jurado. Y sin una confesión de Crispin, el caso seguía siendo vulnerable. Mientras tanto, los detectives continuaron sus esfuerzos para vincular a Crispin más directamente con la escena del crimen. Registraron minuciosamente el coche de Jessica, con la esperanza de encontrar evidencia de ADN, huellas dactilares o cualquier otra cosa que pudiera relacionarlo con sus últimos momentos. Pero el coche había estado estacionado en un lote público durante horas, y desafortunadamente no encontraron nada. Ninguna evidencia física conectaba a Crispin con el vehículo, al menos no de manera concluyente. Aún así, había una cosa a favor de los investigadores. Crispin había admitido, grabado, haber destruido evidencia. Por sus propias palabras, había tirado la tarjeta de crédito de Jessica y repintado su camioneta después de ver las noticias. Estos no eran actos de alguien sin nada que ocultar. Eran intentos claros y deliberados de evitar la detección. Entonces, en mayo de 2010, los fiscales presentaron un cargo menor pero aún serio: alteración de evidencia. Si bien no tenía el peso de una condena por homicidio, le daba al sistema legal algo sólido con lo que trabajar. Sin una confesión y sin evidencia física definitiva, este cargo les permitía mantener a Crispin fuera de las calles mientras continuaban investigando. Crispin eventualmente se declaró culpable del cargo y recibió una sentencia de 10 años de prisión. No era la justicia que los seres queridos de Jessica esperaban, pero era un comienzo. Y lo que es importante,
le dio a los detectives más tiempo. El caso podría haberse estancado, pero los investigadores nunca se dieron por vencidos. Durante años, continuaron revisando los avances en la ciencia forense, esperando encontrar algo que respaldara su teoría, una conexión que pudiera validar científicamente la idea. Luego, en 2013, un avance vino de una fuente inesperada, una revista de investigación médica. En esta publicación, los médicos detallaron estudios de casos que involucraban un fenómeno raro, pero científicamente reconocido. En estos casos, la víctima no moría en el acto. En cambio, el trauma interrumpía el flujo de oxígeno al cerebro, resultando en una cascada de síntomas neurológicos, confusión, dificultad para hablar, comportamiento errático e incapacidad para buscar ayuda. La condición, ahora referida en la literatura forense como anoxia cerebral retardada, coincidía con el comportamiento de Jessica con un detalle perturbador. Este descubrimiento lo cambió todo. Los síntomas descritos en el artículo, deambular, desorientación y comportamiento repetitivo, eran los mismos que los testigos observaron en Jessica la mañana después de su presunto ataque. La condición explicaba cómo ella pudo haber sobrevivido durante varias horas, funcionando a nivel superficial, pero sin darse cuenta nunca de que estaba en peligro. También confirmó la sospecha original del médico forense. Con esta nueva información, la teoría forense detrás del caso tenía una base más sólida. Las heridas de Jessica, su comportamiento y su fallecimiento retardado ya no eran casos atípicos inexplicables. Eran síntomas médicamente documentados de una condición conocida. Y eso les dio a los fiscales la esperanza de que la justicia aún pudiera cumplirse por completo. Inmediatamente se pusieron en contacto con el experto médico que autorizó el estudio, una figura líder en el campo de la neuroforense. Con una determinación renovada y el apoyo de la ciencia de su lado, los fiscales procedieron con una nueva estrategia. En mayo de 2018, después de años construyendo su caso, acusaron formalmente a Crispin Harmel de asesinato. El cargo marcó un cambio significativo en el impulso. Esta vez, el caso no se construyó solo sobre evidencia circunstancial, sino también sobre investigaciones médicas emergentes que finalmente explicaban lo que una vez pareció médicamente imposible. Pero como era de esperar, Crispin mantuvo su inocencia. Cuando el caso fue a juicio, su equipo de defensa centró su argumento en un tema principal: la ausencia de evidencia de ADN. En particular, enfatizaron el hecho de que ningún material biológico vinculaba a su cliente directamente con el coche. En respuesta, la fiscalía presentó a especialistas forenses que explicaron un aspecto crítico y a menudo incomprendido de la ciencia del ADN. El ADN puede degradarse rápidamente en condiciones ambientales extremas. El coche de Jessica había estado bajo el calor de la mañana durante horas. La temperatura en el interior habría aumentado rápidamente, algo que científicamente se ha demostrado que descompone el material genético delicado con el tiempo. Para reforzar su argumento, los fiscales se apoyaron heavily en la línea de tiempo construida a partir de las imágenes de vigilancia. Cada pieza de filmación, cada marca de tiempo y cada declaración de testigo había sido cuidadosamente estratificada en una reconstrucción convincente, paso a paso. La fiscalía también le recordó al jurado las acciones de Crispin, su sospechosa actividad en Internet, la eliminación de sus pertenencias, su historia engañosa sobre conocer a Jessica en línea, a pesar de que no había rastro de comunicación entre ellos, y finalmente, el trabajo de pintura realizado en su camioneta. La defensa continuó cuestionando la ausencia de evidencia física, pero el impulso había cambiado. Esta vez, el jurado no se dejó convencer. Después de años de batallas legales, retrasos desgarradores y tensión emocional para todos los involucrados, finalmente se hizo justicia. Crispin Harmel fue declarado culpable de asesinato y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional,